La Guerra de las Dos Rosas, un conflicto dinástico que devastó Inglaterra en el siglo XV, tuvo su origen en las complejas relaciones y reclamaciones de dos ramas rivales, Lancaster y York. El nombre Guerra de las Dos Rosas proviene de los símbolos asociados con estas casas, la rosa roja para Lancaster y la rosa blanca para York. Sin embargo, este conflicto no fue solo una simple lucha entre dos familias, sino que también estuvo influenciado por la agitación económica, social y política que asolaba a Inglaterra en ese momento. La rivalidad entre las casas de Lancaster y York surgió de su ascendencia común de Eduardo el III, quien gobernó desde 1327 hasta 1377. Las semillas de la discordia se plantaron cuando el rey Ricardo II, nieto de Eduardo, fue depuesto en 1399 por Enrique Bolingbroke, quien se convirtió en Enrique el IV, el primer rey de la casa de Lancaster. El reinado de Enrique el VI y las primeras etapas de la guerra. El reinado de Enrique el VI, quien se convirtió en rey cuando era un infante en 1422, estuvo marcado por la inestabilidad. Enrique el VI no fue un gobernante fuerte, y sus periodos de enfermedad mental agravaron la ya tensa situación política. A mediados del siglo XV, la nobleza inglesa estaba dividida, con figuras poderosas alineándose con las causas de los Lancaster o los York. La reivindicación de la casa de York al trono fue defendida por Ricardo, duque de York, quien descendía de Eduardo el III por parte de su madre y de su padre, lo que le daba una fuerte reivindicación al trono. En 1450, las tensiones se intensificaron cuando Ricardo, duque de York, fue nombrado protector durante uno de los periodos de incapacidad mental de Enrique el VI. Este nombramiento le otorgó un poder significativo y efectivamente marginó a la reina Margarita de Anjou, quien había estado actuando como regente de su esposo. La reina Margarita, una firme defensora de la causa de los Lancaster, se opuso al creciente poder de Ricardo y comenzó a reunir apoyo para el rey. La primera batalla de St. Albans y la victoria de los yorkistas. El primer conflicto armado de la Guerra de las Dos Rosas tuvo lugar el 22 de mayo de 1455 en la batalla de St. Albans. Los yorkistas, liderados por Ricardo, duque de York, y su aliado, el conde de Warwick, salieron victoriosos. Esta batalla marcó el inicio de la guerra abierta entre las dos facciones. Aunque Enrique el VI fue capturado por los yorkistas, Ricardo no buscó inmediatamente deponerlo. En su lugar, trató de controlar al rey y al gobierno. A pesar de la victoria yorkista en St. Albans, las hostilidades continuaron. La reina Margarita seguía siendo una figura poderosa en el bando de los Lancaster y trabajó incansablemente para reunir apoyo para su esposo y su hijo, el príncipe Eduardo de Westminster. En los años siguientes, el conflicto se intensificó a medida que ambos bandos lograban más apoyo. La batalla de Wakefield y la muerte de Ricardo, duque de York. La frágil paz entre los yorkistas y los Lancaster se derrumbó por completo en 1460, lo que llevó a la reanudación de las hostilidades. Uno de los eventos más significativos en las primeras etapas fue la batalla de Wakefield, el 30 de diciembre de 1460. En esta batalla, murió Ricardo, duque de York, lo que fue un duro golpe para la causa yorkista. El hijo de Ricardo, Eduardo, conde de March, heredó la reivindicación al trono de su padre y se convirtió en el líder de la facción yorkista. A pesar del revés en Wakefield, los yorkistas se recuperaron rápidamente bajo el liderazgo de Eduardo. El 2 de febrero de 1461, Eduardo derrotó a las fuerzas lancasterianas en la batalla de Mortimer's Cross. Esta victoria allanó el camino para que Eduardo marchara sobre Londres, donde fue proclamado rey como Eduardo el IV el 4 de marzo de 1461. La ascensión de Eduardo el IV y la batalla de Towton. El ascenso al poder de Eduardo el IV no fue inobjetable. Las fuerzas lancasterianas, lideradas por la reina Margarita, se reagruparon y se prepararon para desafiar la reivindicación de Eduardo al trono. La batalla decisiva entre ambos bandos tuvo lugar el 29 de marzo de 1461 en Towton, la batalla más grande y sangrienta de la Guerra de las Dos Rosas.
Se estima que participaron alrededor de 50.000 hombres en la batalla, con hasta 28.000 bajas. Los yorkistas, bajo el mando de Eduardo el IV, lograron una victoria contundente, obligando a los Lancaster a huir. El rey Enrique VI, la reina Margarita y su hijo se exiliaron en Escocia y más tarde en Francia. La victoria de Eduardo el IV en Towton aseguró su control sobre el trono inglés y fue coronado formalmente el 28 de junio de 1461. Sin embargo, la causa lancasteriana no se extinguió, y los años siguientes vieron combates intermitentes entre los dos bandos. El reinado de Eduardo el IV y la rebelión de Warwick. El reinado de Eduardo el IV estuvo marcado por una relativa estabilidad en sus primeros años, pero a finales de la década de 1460 comenzaron a surgir tensiones dentro del bando yorkista. El conde de Warwick, uno de los más poderosos aliados de Eduardo, se desilusionó con el rey, especialmente después de que Eduardo se casara con Isabel Watteville en 1464. Este matrimonio enfureció a muchos nobles, ya que Isabel provenía de una familia relativamente modesta y su familia ganó rápidamente influencia en la corte. Warwick, sintiéndose marginado, cambió su lealtad a los Lancaster, formando una alianza con la reina Margarita y Luis el XI de Francia. En 1469, Warwick lanzó una rebelión contra Eduardo el IV. Inicialmente exitosa, Warwick incluso logró restaurar a Enrique VI al trono en octubre de 1470, durante lo que se conoce como la readepción de Enrique VI. Sin embargo, el triunfo de Warwick fue breve. El regreso de Eduardo el IV y la caída de Warwick. En 1471, Eduardo el IV regresó del exilio con el apoyo de su hermano, Ricardo, duque de Gloucester, y otros leales yorkistas. Las fuerzas de Eduardo se enfrentaron a las de Warwick en la batalla de Barnet, el 14 de abril de 1471. Warwick fue asesinado en la batalla, y la causa lancasteriana sufrió un duro golpe. Solo unas semanas después, el 4 de mayo de 1471, Eduardo el IV derrotó a las fuerzas lancasterianas restantes en la batalla de Tewkesbury. El príncipe Eduardo de Westminster, hijo de Enrique VI y la reina Margarita, fue asesinado en la batalla, lo que efectivamente puso fin a la línea de sucesión lancasteriana. Con sus rivales derrotados, Eduardo el IV reanudó su reinado, y Enrique VI, quien había sido brevemente restaurado al trono, fue encarcelado en la Torre de Londres, donde murió el 21 de mayo de 1471, probablemente asesinado por orden de Eduardo. El final del reinado de Eduardo el IV y la ascensión de Ricardo el III. Eduardo el IV gobernó con relativa tranquilidad hasta su muerte el 9 de abril de 1483. Su muerte llevó a una nueva fase de inestabilidad política, ya que su hijo de 12 años, Eduardo el V, debía sucederlo. Sin embargo, el reinado de Eduardo el V fue efímero. Su tío, Ricardo, duque de Gloucester, declaró ilegítimos a Eduardo y a su hermano menor, y tomó el trono para sí mismo como Ricardo el III el 26 de junio de 1483. La desaparición de Eduardo el V y su hermano, conocidos como los príncipes en la torre, sigue siendo uno de los misterios más famosos de la historia inglesa. Muchos historiadores creen que Ricardo el III ordenó su asesinato para asegurar su control sobre el trono. El ascenso de Enrique Tudor y la batalla de Bosworth. El reinado de Ricardo el III estuvo marcado por el descontento, especialmente entre aquellos que habían apoyado a Eduardo el IV. Entre los que se opusieron a Ricardo estuvo Enrique Tudor, un pariente lejano de los Lancaster con una reivindicación al trono. Enrique Tudor, que había estado viviendo en el exilio en Francia, regresó a Inglaterra en 1485 para desafiar a Ricardo el III por la corona. La batalla decisiva entre ambos bandos tuvo lugar el 22 de agosto de 1485 en Bosworth Field. Las fuerzas de Enrique Tudor derrotaron a Ricardo el III, quien fue asesinado en la batalla, convirtiéndose en el último rey inglés en morir en combate. Con la muerte de Ricardo, la causa yorkista se extinguió efectivamente y Enrique Tudor fue coronado como Enrique el VII.
El fin de la Guerra de las Dos Rosas y el establecimiento de la dinastía Tudor. La ascensión de Enrique el VII al trono marcó el fin de la Guerra de las Dos Rosas. Para consolidar su gobierno y unificar el país, Enrique se casó con Isabel de York, la hija de Eduardo el IV, en 1486. Este matrimonio simbolizó la unión de las casas de Lancaster y York, poniendo fin a décadas de conflicto. Enrique el VII fundó la dinastía Tudor, que gobernó Inglaterra durante más de un siglo. Su reinado trajo la tan necesaria estabilidad al país y trabajó diligentemente para restaurar la autoridad real y fortalecer la monarquía. La Guerra de las Dos Rosas había dejado a Inglaterra devastada, pero bajo los Tudor, la nación comenzó a recuperarse y a sentar las bases para su futuro como una de las principales potencias de Europa. La Guerra de las Dos Rosas fue uno de los periodos más turbulentos de la historia inglesa. Durando desde 1455 hasta 1487, involucró una compleja red de alianzas, traiciones y dinámicas cambiantes de poder. El conflicto enfrentó a las casas de Lancaster y York en una lucha por el trono inglés, lo que llevó a numerosas batallas y a una gran cantidad de derramamiento de sangre. La guerra terminó con el establecimiento de la dinastía Tudor, que trajo estabilidad a un país desgarrado por la guerra. La victoria de Enrique el VII en la batalla de Bosworth no solo puso fin al conflicto, sino que también marcó el inicio de una nueva era para Inglaterra, una marcada por la consolidación política y el fortalecimiento de la monarquía. El legado de la Guerra de las Dos Rosas aún se puede ver hoy en día en la historia y la cultura inglesa, simbolizando los peligros de la guerra civil y la fragilidad del poder político.